Bien, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Un gusto saludarlos como siempre. En esta mañana hoy diferente, una mañana con cielo cubierto, temperatura que no es fría, fresca, agradable, aunque húmeda la jornada. Vamos a tener un fin de semana, según meteorología, según Inumet, un fin de semana que no está previsto de lluvia, está únicamente para la jornada de hoy viernes. Espero hayan pasado excelente el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, Día de todos los que conformamos esta sociedad. Y los que nos levantamos por la mañana, algunos más tempranos que otros, ¿no? Hay gente que madruga mucho más. Otros madrugan mucho menos, pero los que levantan un poco más tarde trabajan hasta más tarde también. Caso nuestro, por ejemplo. No nos gusta mucho madrugar, pero bueno, después el día comienza y no para hasta bastante tarde. Hoy, como siempre, una vez a la semana tenemos el programa grabado para Canal 5. Nos acompaña aquí en Radio Uruguay Fernando Márquez, como siempre, en la puesta al aire del programa, selección musical, la parte técnica, a cargo de nuestro compañero y amigo Fernando Márquez, y la edición de este programa que va para TV5, que sale este viernes a la hora 21 y algo, luego de Telediario, a cargo de Bruno Román Pese. Hoy estamos con Robinson Rodríguez, candidato al gobierno departamental, otro de los candidatos a la intendencia, que pasa por nuestra mesa de trabajo y que va a dialogar con nosotros, y para nosotros es un gusto realmente. Doctor Robinson, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por venir. Un gusto estar acá en este programa que sé que sale por el canal, por el canal y por la emisora estatal, ¿verdad? Por Radio Uruguay, es así. Radio Uruguay. Estamos para Artigas y Bella Unión. Ahí está. Artigas 98.7, Bella Unión 100.1 para toda la zona oeste del departamento. Aquí mandamos un gran saludo. Sabemos que diariamente tenemos una muy buena audiencia ahí en esa parte del departamento. Doctor, bueno, primero preguntarle cómo fue la decisión tomada para ser candidato a intendente, que lo impulsó a decidir por un desafío tan importante, ¿no? Que es representar una fuerza política y tener la posibilidad de llevar adelante el departamento, que no es cosa fácil. Claro, sí, sin lugar a dudas, digo, yo me voy a montar un poquito hacia atrás porque si bien siempre me gustó la política partidaria, hasta hace un par de años yo no podía hacer política partidaria, pero está ya por diciembre de 2023 decidí incursionar en la política partidaria y bueno, debía hacerlo en Cabildo Abierto, en el partido Cabildo Abierto, pues bueno, entiendo que el ideario artiguista es lo que nosotros en realidad hemos pregonado prácticamente desde que tenemos uso de razón en todas las instancias, ¿verdad? Y siempre trabajando por aquellos más vulnerables, ¿verdad? Ya en la época escolar, liceal, ni que hablar después como profesional, médico. Y bueno, el conocimiento también con el líder Cabildo Abierto, con el general Guido Manini Río, ¿verdad? Con quien trabajamos tanto en el hospital militar como en sanidad militar. Todo eso nos llevó a incursionar en la política, bueno, a participar en crear nuestra agrupación Vientos del Norte, la lista 2828, hacer las elecciones internas, participar yo creo que con éxito, ¿verdad? Porque era con pocos meses de trabajo, creo que tuvimos, me acuerdo, 35 convencionales departamentales, 9 nacionales, y después en octubre también, bueno, y febrero de este año para cortar, de las agrupaciones de Cabildo Abierto, que hay 6 acá en Artigas, yo diría que 4 por lo menos se sumaran a nosotros en nuestra columna, la columna de Lealtad y Unidad, y en este sentido, bueno, entendieron que yo era el candidato ideal para presentarlos acá en el departamento de Artigas. También conté con el beneplácito de nuestro líder, así que no es poca cosa. Y bueno, y así fue que que los convencionales, que yo siempre agradezco, no solo mis convencionales, sino de las demás agrupaciones que estuvieron presentes aquel sábado 8 de febrero para elegirme como uno de los candidatos por Cabildo Abierto en Artigas. Así que, como mi eslogan me dice, para seguir haciendo, porque yo vengo haciendo hace muchos años por Artigas, desde Montevideo, de los lugares que he estado, ¿verdad? Como Instituto del Cáncer, Comisión contra el Cáncer, apoyando, permitiendo realizar sobre todo estudios acá en el departamento para la gente dependiente de ACE, y entonces para seguir haciendo desde ya en el territorio como intendente de todos los artiguenses. Si bien no podía militar, dice usted, en la política, siempre estuvo cerca de la política, siempre me gustó acompañó. siempre me gustó estar informado, no haciendo política, pero informado, si no soy, digo, a mí puedo sentarme en una mesa de diálogo, hablar de las épocas de los 70, los 80, ni que hablar después del 85 con la Avenida de la Democracia, que sé todos los gobiernos que han pasado, que han hecho, que no han hecho, cómo han actuado y cómo no han actuado. Entonces me da una claridad de conocimiento de todo el Uruguay, bueno, de Artigas en particular, porque yo nunca me fui de Artigas, si bien tuve cargos importantes en Montevideo,
Yo nací allí en Pueblo Sequeira, tengo mi casa en Sequeira. Vive ahí, ¿no? Vive en Sequeira. Exactamente, en este momento estoy más en Sequeira que aquí en Montevideo. He ido dejando mis actividades en Montevideo para estar más acá en territorio. Bueno, si salimos intendentes, que es lo que aspiramos, ¿verdad? Sin lugar a dudas que ahí vamos a estar totalmente radicados acá en nuestro departamento. Y siempre en territorio, no solo allí en la casa matriz, allí en Lecueder, sino andando por todo el departamento como debe ser, que es lo que me permite conocer no solo las ciudades, sino las ruralidades también. Bien, ya que hablamos de Sequeira, se luchó en un momento del Sequeira Campamento por la alcaldía. Si usted llega a ser intendente, es una meta que tiene como prioridad, digamos, que llevar a la posibilidad de que sea alcaldía Sequeira y Campamento. Efectivamente, digo, nosotros, una de las cosas que hablamos en nuestra política al llegar a la intendencia es la descentralización, pero una descentralización efectiva. Le da autonomía, pero que efectivamente si los proyectos son nuevos, trabajar los proyectos, como bueno con las alcaldías que ya existen, ¿verdad? Como Bella Unión, Comensor o Brum, pero sí está nuestro plan para Sequeira crear una alcaldía que abarque Sequeira, Paso Campamento y Diego Lamas también. Diego Lamas. Eso por un lado, nosotros entendemos que Sequeira es de los pueblos que, no lo digo ahora que estoy en campaña, sino hace muchos años que yo vengo diciendo en Montevideo o en otra parte del Uruguay cuando hablo de Sequeira, que Sequeira es de los pocos lugares que ha crecido, porque como todos sabemos, y de acuerdo al último censo del año 2023, solo el 5% de los uruguayos viven en la ruralidad. Sin embargo, Sequeira ha ido siempre en crecimiento. Entonces necesita, bueno, allí no solo para mayor autonomía de estos lugares, sino también de la mano de esto, también una de las cosas que estoy pregonando y es también la creación de, bueno, la bituminización de las calles de Sequeira. Lamentablemente, Sequeira, al igual que otros lugares, tiene tiene muchas calles, pero cada cual de ellas está en peores condiciones. Ayer yo andaba justamente por Sequeira, que pasamos todo el día allá, aprovechamos para saludar a algunos vecinos, aprovechamos también para hacer algo de puerta a puerta, y muchos me decían, mirá, acá donde estamos no podemos estar por el polvo, pasa un auto, el polvo, digo, sí, eso pasa en todo el pueblo. Digo, pasa en mi casa también, porque yo estoy a 10 metros, digamos, de uno de los caminos vecinales, entonces no es que me cuentan, sino que conozco porque me crié en esos caminos callejeros, ¿verdad? Y bueno, entonces sí, nosotros también está el plan de la ruralidad, y bueno, para Sequeira en particular la bituminización, igual que Paso Campamento, claro, Paso Campamento es mucho más pequeño, ¿no? Bien, ¿qué momento vive Cabildo hoy? Hay una división clara dentro del Cabildo Abierto, eso es innegable, ¿no? Que hay dos ramas dentro del Cabildo Abierto bien divididas. La elección nacional obviamente deja una imagen bastante caída del partido. ¿Cómo está ahora Cabildo? ¿Viene en una recuperación? ¿Se trata de tener autocrítica, de buscar dónde están los errores? ¿Cómo analiza usted el momento que vive Cabildo hoy a nivel del país? Sí, el partido Cabildo Abierto es un partido que vino para quedarse, que lamentablemente votó muy mal en la última elección. De todas maneras, hubieron lugares como el propio departamento de Artigas donde Cabildo no votó tan mal, comparado con con el demás territorio. Pienso que Cabildo está llamado a recuperarse, especialmente acá en Artigas. Yo creo que vamos a ser la gran sorpresa cuando todos están discutiendo la polarización entre el Frente Amplio y los blancos. Creo que la sorpresa que nos va a llevar a que Cabildo gane la primera intendencia en el Uruguay va a ser justamente acá en Artigas. Yo creo que tenemos dos candidatos que quieren hacer lo mejor para Artigas. Y bueno, nosotros por supuesto que estamos con... Y es verdad, sí, lo que pasó un poco fue el tema de un partido que nuevo y que rápidamente votó muy bien. Entonces creo que se perdió un poco el control. Yo creo que también la coalición, si bien Cabildo ayudó que hubiera un gobierno de coalición que hiciera las cosas sustantivas para el Uruguay, el partido Cabildo Abierto fue ninguneado por los demás partidos que integraban la coalición, por los blancos, por los colorados y el partido independiente. Es decir, Cabildo proponía algo y los demás siempre estaban en contra, a pesar que después, no solo para ganar la coalición, el doctor Lacalle necesitó de Cabildo Abierto con ese 11%, con esos tres senadores, digo, y esos 11 diputados, por supuesto, que sacó Cabildo, sino que después lo sustantivo de la ley de urgente consideración, o mismo la reforma de BPS, salió en mejores condiciones esas leyes gracias a Cabildo Abierto. Siempre ninguneábamos porque decía que se demoraba en dar el voto. No era que se demoraba por el hecho de demorar, sino porque quería que esas leyes salieran de las mejores condiciones
para la gente justamente más humilde, ¿no? Y así fue. Bueno, no hay que perder de vista que las pocas leyes que fueron vetadas por el presidente de la calle fueron las leyes de Cabildo, justamente, que también es una potestad que tiene, pero la que tenía que ver con la forestación era bien claro que no era que no quisiera la forestación Cabildo, lo que no se quería es que las mejores tierras, las más fértiles, que deberían ser para ganadería, para agricultura, fueran para plantar eucalipto. Lamentablemente fue vetada y uno transita, yo que hago mucho Uruguay por la Ruta 3, por la 1, por la 5, la 4, la 31, entre otras, uno ve esos eucaliptales, ¿verdad? Que son muchas plantaciones, que bueno, eso es lamentable. Lo mismo pasó con el que tenía que ver con lo que decía Cabildo, el artículo que fue vetado, que tiene que ver con la parte de la prensa. No es que uno esté contra la libertad de expresión, todo lo contrario, de medio, todo lo contrario. Lo que uno decía siempre era que no quería que de repente algo que era claro de una manera, que lo inclinara para otro lado. Eso era bien evidente. No, hay 28 periodistas comunicadores que ahora están en el gobierno de Frente Amplio, y antes se los veía como inclinaba la balanza. ¿Por qué Cabildo, a pesar de que fue ninguneado, como usted dice, y compartimos que cada proyecto presentado por Manini rebotaba, y algunos vetados como lo que usted manifestó, ¿por qué sigue en la coalición? Bueno, acá hay un error de concepto, ¿verdad? El seguir en la coalición, Guido, nuestro líder, ha sido bien claro que no integra una coalición por el mero hecho de hacer oposición. Es decir, Cabildo Abierto, ya en la administración anterior hubo cosas que votó junto con el Frente Amplio. Es decir, las cosas que sean buenas para el Uruguay, no importa que sea una ley que sea votada por el Frente Amplio, si es buena para la gente, eso va a contar, como ya se ha dicho, con el voto de Cabildo Abierto. No es una oposición por el mero hecho de hacer oposición. Es decir, Cabildo no es el Frente Amplio. El Frente Amplio, ustedes se acuerdan, el gobierno anterior de coalición se oponía a todo. Todo lo que hacía la coalición estaba mal, aunque viera que no era así. Ya empezó en el 13 de marzo del 2020, cuando la pandemia por el COVID-19 llegó al Uruguay, y si se hubiera hecho lo que quería el Frente Amplio en aquel momento, bueno, hoy día yo creo que no existiría el Uruguay. Sin embargo, el Uruguay hizo muy bien las cosas. Bueno, no lo digo por el mero hecho de decir, sino que yo no solo como médico, no solo como oncólogo, no solo como director del Instituto Nacional del Cáncer, participé activamente en todo lo que tenía que ver en la parte fundamentalmente sanitaria, ¿verdad? Y logramos controlar el COVID-19, y por otro lado que el Uruguay saliera en mejores condiciones, incluso que los países desarrollados, otros países europeos sobre todo. Uruguay salió mucho antes, no solo desde el punto de vista económico, no solo desde el punto de vista de las cosas que hace, sino desde el punto de vista sanitario, que a veces no es visto por la gente. Mientras se pasaron 2 o 3 años en los países del primer mundo para recuperar todo lo que tiene que ver con la prevención, hablando de salud, prevención del cáncer, y Uruguay tiene un comportamiento similar a los países desarrollados, nosotros acá apenas paramos 3 o 4 meses, marzo, abril y mayo de la pandemia, y después lo mantuvimos y superamos incluso en todo lo que hace la prevención a lo que había hecho el gobierno Frente Amplio en el 2019. Así que vaya que hicimos un muy buen trabajo. Yo creo que faltó, Cabildo votó mal, yo creo, uno por el ninguneo permanente de la propia coalición. Otra, creo que faltó mostrar todo lo que había hecho la gente de Cabildo Abierto. No estar tanto en la televisión, en la radio, diciendo qué íbamos a hacer ahora, sino lo que se había hecho antes para que la gente viera. Y lo otro, que mucha gente dice, bueno, pero no hicieron lo que habían prometido. Bueno, no lo hicimos, no lo hizo Cabildo, porque Cabildo tenía un porcentaje que no podía por sí solo cambiar las cosas. Lo que quiso cambiar lo vetaron. Claro, es decir, no era le pregunto su opinión personal, más allá de la opinión del partido, ¿no? ¿No era este el momento para Cabildo saltar de la coalición e independientemente de buscar otro camino, teniendo en cuenta la forma que se trató a Cabildo dentro de la coalición, ¿no? Sí, efectivamente, ese era uno de los planteos, pero digo, yo creo que acá lo que llevó, me parece, a Cabildo, bueno, a nuestro líder, fue aquello que había dicho que iba a apoyar la coalición para que se hicieran las cosas por el Uruguay. Pero ese es un tema que sí, que se podía haber planteado, bueno, haber ido hasta determinado momento, y decir, bueno, hasta acá llegamos. Marcar una hoja de ruta, exacto, ¿no? Marcar una hoja de ruta. Eso probablemente haya afectado. Y también aquello que a veces la gente no se da cuenta, que Cabildo hubo un montón de cosas que no hizo, pero no hizo porque no podía, porque solo no podía hacerlo. Claro. Y como permanentemente, tanto el Partido Nacional, que era en
en un gobierno muy presidencialista como fue el de la coalición, ¿verdad? Donde prácticamente las cosas eran impuestas por la calle Pou, a veces se enteraban en el propio Parlamento cuando llegaban las leyes, fue muy difícil eso, pero bueno, pero Cabildo, de hecho hay muchos en todo el Uruguay que justamente queremos mantener viva la llama del Partido Cabildo Abierto, queremos seguir haciendo cosas. ¿Sigue siendo Manini el líder? Pues ahora que hay dos ramas, con Radaeli por un lado. Primero, ¿cómo ve esta división de Cabildo, que claramente lo está? Y después, si sigue siendo Manini la figura tan fuerte que fue al principio. Sí, Manini Ríos sigue siendo la figura tan fuerte, la mejor, es el mejor candidato que puede tener el Uruguay para presidente. Mire, le estoy hablando, estoy subiendo las apuestas para el Uruguay. Es verdad que los pueblos libres han hecho cierta competencia, pero nada, yo creo que la mayoría no discute el liderazgo de nuestro líder, de Guido Manini Ríos, y la gente siempre está aquello que la historia demostrará cómo son las cosas. Ya después que ganó el Frente Amplio esta elección, que empezaron a ver cómo estaban funcionando o no funcionando las cosas, ahí ya han empezado a valorar todas las propuestas de nuestro líder, la deuda justa que lamentablemente no se llegó, pero por lo que tengo entendido es probable que durante este gobierno la lleven adelante, pero ustedes vieron que con la deuda justa, a pesar que no se llegó, porque hubieron muchos formularios. Hubo muchas firmas, ¿no? Muchas firmas. Mucha respuesta de la gente. Se llegaron bien, pero como la gente, para eso la Corte exige la firma. Y hay gente, lógicamente, que sacó las credenciales hace 30, 40, 50 más años, que no coincide, ¿verdad? Pero ustedes vieron que hubo muchas organizaciones públicas y privadas, algunas hasta perdonaron las deudas y otras bajaron, las financiaron sin interés. ¿Y eso por qué? Bueno, porque tuvo Cabildo ahí. Cabildo tiene mucho por hacer por la gente y nosotros también, por supuesto. Robinson, ¿le hace bien al partido en lo departamental que tenga dos candidatos? Que hace usted y Wilfredo por un lado y usted por el otro. Yo creo que siempre digo, la democracia cuando es así, de esta manera, bueno, los demás partidos tienen hasta 3 candidatos, entonces ¿por qué Cabildo no va a tener 2 candidatos? Eso está bueno porque hay gente que de repente prefiere una línea, hay otros que prefieren otra línea, digo, yo creo que en general somos bien diferentes. Bueno, Wilfredo Correa es un candidato de los pueblos libres, de Radaeli. Si me apuran, digo, yo soy maninista, yo sigo a mi líder, o la columna de lealtad y unidad, como es nuestro sublema, que la columna de lealtad y unidad justamente la liderada por el senador Guillermo Domenech, que fue uno de los fundadores de Cabildo y que ha hecho un gran trabajo parlamentario, ¿verdad? Yo diría que en la administración anterior fue de los mejores senadores que contó el país, ¿verdad? Por la claridad que tiene el Uruguay, el mundo, y para interpretar todas esas leyes que se han, o todos esos conceptos que se han introducido en Uruguay, que de repente uno no comparte, ¿verdad? Y tiene claro de dónde viene y quiénes son que los preconizan. ¿Tiene usted contacto con Wilfredo Correa como integrante del partido y también candidato a la intendencia? Si uno de los dos gana, ¿mantendrá contacto con el otro para gobernar en conjunto? ¿Y cuál es su relación? Porque acá Wilfredo fue claro, no tiene contacto con Manini, él no habla con Manini, no tiene ningún vínculo. ¿Usted con Wilfredo tiene vínculos? Bueno, ¿Hay diálogo entre ustedes? Bueno, yo últimamente no he hablado con ellos, tengo que ser sincero, ¿verdad? Pero no he hablado porque no se ha dado para hablar. Pero cuando él se enteró que yo me iniciaba en la política partidaria, bueno, él me llamó a una reunión y propuso que yo manejara algunas de sus listas. Yo dije no, que yo iba a crear mi propia agrupación, que iba a tener mi propia vertiente, pero después íbamos a estar, en mi opinión, juntos para sumar por Cabildo. Y yo voy más allá de tu pregunta. Yo ya he dicho, vuelvo a decir, que si yo llego a la intendencia, yo voy a gobernar con los mejores. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a tener problema, que si me acompaña un representante que sea del Frente Amplio, Blanco, Colorado, de otro partido, para que integre mi equipo, porque yo soy integrador. Yo, por ejemplo, el Instituto del Cáncer, donde fui director y que llevo muchos años, cuando llegué allí me llovían los mensajes, que tenés que sacar a este, aquel, al otro, porque son de tal partido, tal otro. No, al contrario. Justamente si yo conozco a las personas, sé que trabajan bien, que son idóneas en lo que hacen, para mí es mejor. Yo no soy eso que de repente trata de tener la mediocridad para lucir, al contrario, trato de tener los mejores conmigo para hacer una mejor gestión. Bien, tenemos que ir a una primera pausa. Antes, obviamente, la pregunta que no puede estar ausente, ¿no? El tema de la participación de ministros en el gobierno anterior y un caso fundamental que es el caso de Irene, de lo que ocurrió, de la forma que fue alejada del Ministerio de Vivienda
y si eso fue un factor desencadenante después de la baja votación que tuvo Cabildo, ¿no? En su opinión. Sí, yo creo que los ministros de Manini tuvieron un excelente trabajo. Yendo concreto a la de la doctora Irene Moreira, ella logró cosas que no lo ha logrado ningún gobierno anterior, ni siquiera el Frente Amplio. Son lo que tiene que ver en la parte del impuesto que se cobra para lo que tiene que ver con las viviendas, con la cooperativa. Ella logró bajar de un 5 a un 2%, que era algo pedido decía muchos años. Decía, habían pasado gobiernos tradicionales, había pasado el Frente Amplio 15 años, y ella logró eso, logró bajar el costo de la vivienda, pero realmente los proyectos que hizo logró también introducir el concepto de la vivienda con madera, entre otras cosas, y en realidad yo creo que hubo una cosa mal vista de algo que ella aplicó una circular que era del Frente Amplio, donde permitía no solo alquilar vivienda en forma sin ir a un sorteo, sino regalar. El gobierno del Frente Amplio, en la administración anterior del gobierno del Frente Amplio, no en esta, regaló más de 70 viviendas. Irene Moreira lo que hizo, basada en esa circular del Frente Amplio, una casa no ir a sorteo, pero no la regaló, el gobierno no perdió nada, el Estado no, nadie perdió, porque lo que hizo fue permitir que una persona que necesitaba una vivienda, que tenía hijos menores, la alquilaran con derecho a compra. Lamentablemente, el presidente de la República hizo con ella lo que no hizo con senadores, con otros ministros blancos, o que los defendió hasta que pudo. ¿Cuánto costó para cambiar un ministro del Interior? ¿Cuánto costó para interpretar, yo qué sé, lo del senador Penades, por ejemplo, y otras tantas cosas? Sin embargo, con Irene Moreira fue una cosa dramática, y la gente quedó con aquel concepto como que se hubiera llevado algo, no se llevó nada. Digo, me parece ¿Usted cree que si Irene integrara el Partido Nacional no pasaba eso con ella? ¿No la alejarían del cargo? Es probable que no, justamente, porque más que Irene Moreira era una militante previa del Partido Nacional, pero justamente, ¿no? Y las cosas están a la vista, porque ahora está pasando acá en Artigas, que no permitieron, bueno, la ex diputada de Artigas, ¿verdad?, que no permitieron que ella se presentara como candidata, pero sin embargo no han hecho nada para que no aparezca todos los días en las listas, en los jingles. Es más, uno la ve de repente haciendo campaña de ella y no del candidato. Digo, me parece que, y eso ¿por qué? Porque sabe, el gobierno blanco sabe que ella arrastra más votos que el propio candidato Soravilla. Bien, hablaremos con Robinson Rodríguez en instantes, luego de la primera pausa, de este tema y de otros. Hablaremos de proyectos, de ideas, de planificaciones, de propuestas para la gente desde su sector, desde Cabildo Abierto. Pausa, ya venimos. Si tu cédula termina en 5, en mayo, afiliate a Gremeda. Contás con emergencia móvil en Montevideo. Tenemos CTI propio en Artigas. Autogestión web. Cobertura médica en todo el país. Todos los medicamentos recetados por tu médico. Si te afiliás, ganas 1 año de Medicur gratis. Y al segundo año, pagás solo la mitad. Afiliate a la institución de salud del departamento. Sumate a Gremeda. El préstamo aguinaldo de Comaja ya está disponible y usted puede solicitar hasta 15.000 pesos. El periodo de solicitud va hasta el 30 de mayo y lo puede pagar hasta el 30 de junio con una tasa de interés muy baja. Puede solicitar hasta el 30% de su aguinaldo líquido de diciembre o el 15% de su último sueldo y se lo lleva en el momento. Sujeto a aprobación crediticia. Recuerde pagar en fecha para participar de los sorteos mensuales por 10 vales de 2.000 pesos cada uno. Comuníquese con la sucursal o vía Facebook e Instagram para más información. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Soy Guillermo Gastiazoro, Frente Amplista, hijo de esta tierra. Artigas tiene de los peores índices del país. No nos podemos permitir más esto. La desocupación, la informalidad en un departamento tan rico. Necesitamos un desarrollo
productivo, real, y por eso queremos construir acá un parque industrial, una zona franca y así poder hacer el verdadero desarrollo que Artigas necesita. Ese es el cambio que nosotros queremos hacer. Es tiempo de cumplir en Artigas. Bienvenida, Esperanza. En los últimos meses, más de 200 contenedores fueron incendiados y destruidos por descuido o vandalismo. Si usted visualiza humo o fuego en un contenedor, ayúdenos a evitar que las llamas lo destruyan. ¡Vecino, vecino! ¡Fuego, fuego! Con precaución, se recomienda volcarlo hacia un costado para retirar los residuos y de inmediato llamar al 911. Cuidemos lo que es de todos. Intendencia Departamental de Artigas. El motivo es la 40, el motivo es cambiar Artigas, el motivo es darle lo mejor que podemos para nuestro departamento. Y me imagino que ustedes no están por un show, no están por un espectáculo, no están por una cerveza, no están por un choripán. Están porque realmente creen en nosotros, que somos el mejor equipo del departamento, somos el único equipo que realmente puede hacer algo por Artigas. Somos los que tenemos los mejores proyectos, somos los que tenemos la plancha más seria y principalmente la plancha más honesta. Nosotros no tenemos vergüenza de salir, nosotros damos la cara, no nos escondemos atrás de gente que está procesado para hacer campaña. Nosotros salimos y damos la cara. ¿Por qué? Porque queremos realmente mostrar lo mejor para Artigas y dar lo mejor para Artigas y vamos a dar lo mejor para Artigas, porque somos la 40 y la 40 vino para quedar. Que Artigas se merece un cambio. Artigas va a cambiar y nosotros podemos hacerlo. Quiero ser intendenta porque como mujer artiguense lucho por una sociedad con más derechos, más equidad, más libertad y más justicia social. La política es una herramienta muy valiosa para cambiar la realidad, con compromiso, cercanía y un departamento más participativo y sustentable. Sumate a esta campaña, hay mucho por hacer por un departamento lleno de oportunidades. Sabremos cumplir. Votá Marianela Olivera, intendenta de Artigas. Bienvenida a la esperanza. Todos juntos por un porvenir, con un líder a quien seguir. Porque queremos vivir mejor. El 11 de mayo, votamos a Wilfredo Correa para que sea nuestro futuro intendente. Wilfredo Correa, lista 44. Lista 44. Depende de vos. Sector de los pueblos libres. El tiempo de concretar la esperanza ya comenzó en todo el Uruguay y es hora de declarar un tiempo de avances, unión y trabajo también en Artigas. Nuestro departamento merece liderazgo y acción para que la inseguridad, el desamparo y el deterioro no sean parte de la vida cotidiana. Declaramos que es tiempo de movilizarse y es tiempo de cumplir. En 2024, Uruguay ha demostrado que quiere un nuevo camino, pero las transformaciones en cada departamento dependen ahora de las elecciones de mayo. Y el Frente Amplio tiene un programa fuerte y popular en todo el país. Esta es nuestra hora. Vamos a construir el departamento que queremos. Es tiempo de cumplir en Artigas. Bienvenida, Esperanza. Ciudadanos artiguenses, este 11 de mayo votamos por la 25-25-19 Emiliano Soravilla, intendente, Carlos Juan Martín, edil, para fortalecer la democracia, para que el pueblo tenga representación y voto, de tener recursos y mejorar su calidad de vida. Eso es un trabajo que vamos a hacerlo nosotros a través de la Junta Departamental, trabajando con edil, con nosotros. Vamos a trabajar a través de la Junta y como edil para que el desarrollo de este pueblo sea muy importante. Muchas gracias. Como siempre, apostando a la agricultura, horticultura, muy importante para el desarrollo de los ciudadanos artiguenses y también de la zona este, en donde nosotros a través de la Junta Departamental vamos a trabajar para que haya más inversión y haya más trabajo para todos los artiguenses. Para que esto sea posible en Artigas, votamos para Emiliano Intendente, Carlos Martín Edil, 25-25-19. Artigas necesita una transformación profunda. Necesitamos más empleo, necesitamos más desarrollo.
necesitamos también que una intendencia se encargue de los principales problemas de la población. Mejores plazas, mejor capinería rural, mejor infraestructura y sobre todas las cosas un compromiso de un gobierno honesto y transparente. Juntos lo podemos lograr. Es tiempo de cumplir en Artigas. Bienvenida, Esperanza. Bien, muchas gracias, Fernando. Continuamos aquí en Mirada Artigas por Radio Uruguay y hoy por Canal 5 también. Saludos a Bellonión, que nos sintonizan siempre a través de 100.1. Hoy estamos con el candidato a la intendencia por Cabildo Abierto, Robinson Rodríguez. Bueno, arrancamos con la segunda parte del programa, Robinson, y hablemos del gobierno departamental. Si usted, si la población así lo determina, que usted sea el intendente, siempre hay prioridades, siempre hay cosas más importantes que apuntar de arranque. Si usted hoy es intendente, la población lo coloca en ese cargo, ¿por dónde arrancaría? ¿Cuál sería la prioridad? Yo creo que todos deberían hacer un adecuado diagnóstico de situación de la intendencia, no solo desde el punto de vista económico, sino también de cómo han sido utilizados los recursos, si se hicieron obras, en qué se gastó y qué es lo que está proyectado para un futuro, ¿verdad? Porque es importante saber si lo que está proyectado de repente de interés realmente y uno dice, bueno, este proyecto es bueno, hay que tratar de seguirlo adelante. Y en lo que hace los recursos y cómo se ha actuado, bueno, ahí tenemos que actuar con auditorías internas, con distintos grados de auditoría, pudiendo ir a buscar un problema puntual o hacer cosas al azar. Y una auditoría externa, por supuesto, ¿no? Eso es muy importante. Tema horas extras, se ha vinculado a todos los funcionarios en una misma bolsa, digamos, con la misma situación, que son diferentes, porque acá se habla de un monto muy elevado de millones de dólares en horas extras gastados, pero no todos fueron irregularmente gastados, ¿no? Hay funcionarios que realmente trabajan y que fueron perjudicados también con todo este tema. Sin lugar a dudas, digo, no hay que tener temor a hablar de las horas extras, porque es una herramienta que bien utilizada puede ser muy importante. No solo para el que tiene esa oportunidad de tener sus horas extras, sino aparte para la organización, para los pobladores, para la gente, para que se utilice determinado personal para hacer determinadas tareas, determinadas obras, así que es importante. Y es como tú decís, sí, yo estos días que andamos haciendo el puerta a puerta, hay gente que, bueno, que estaba muy amargada y enojada también, ¿verdad? Porque gente que tenía hora extra, porque efectivamente cumplen con la tarea, cumplen con el trabajo, trabajos sustantivos, trabajo importante, y sin embargo que cayeron como toda la misma edad, como se dice habitualmente. Si se les sacó la hora extra, aquellos que realmente que ni cumplían las horas extras, como sabemos, yo no voy a entrar en esos detalles porque es bien conocido por la población en general, pero también les sacaban las horas extras a las personas que trabajaban, así que vaya que es importante, ¿no? ¿Deben haber auditorías externas para continuar investigando esto? Sí, yo recomiendo no solo una auditoría interna, sino una auditoría externa también, para hacer un diagnóstico de lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 años. Sabemos que por lo general ingresó mucha gente, hubo mucho partidismo político justamente, y esa gente no solo que recibió hora extra, sino que aparte que escalaron posiciones rápidamente, al contrario de otros que quedaron relegados. Tenemos gente que de repente dice, yo tengo no sé cuántos años, pero muchos años, y de repente grado 1, grado 2, grado 3. Nosotros en ese sentido también queremos trabajar con el funcionariado, ahí seguramente la Junta va a ser importante, para aquellas personas que han quedado relegadas, bueno, que uno pueda tratar de recuperar posiciones en grado, y de la mano de ellos va el sueldo, ¿no? Que tengan una mejor remuneración, y bueno, después ver cómo se sigue todo. Y en tema de termas, que se ha hablado mucho, ¿usted cree que se ha hecho mucha política con esto? Porque se ha hablado desde el primer gobierno de Pablo, que bueno, que era un hecho, que salía, que estaba el dinero, que el pozo de la perforación para el pozo termal lo pagaba la Intendencia. Ahora hay un préstamo votado en la Junta, cerca de 2 millones de pesos, bueno, de dólares. ¿Cómo analiza ese tema? Sí, el tema de las termas es un tema que ha atravesado varios gobiernos departamentales, bueno, nacionales también. Yo recuerdo sí que hace muchos años que se hablaba de eso, que se iba a hacer una terma, que había aguas termales acá en el departamento, que si no se sacaba era porque, bueno, por la competencia en Salta. Entonces siempre en este tipo de cosas hay intereses de tercero, ¿no? Pero se habló, me acuerdo, cerca de Cerro Amarillo, fue más cercano a Artigas, viendo cuál es la mejor ubicación. En esa época me acuerdo que se hablaba de un hotel 5 estrellas también, más o menos en esa época. Y yo creo que si tenemos las condiciones, si hay organismos, empresas que estén dispuestos
a colocar el dinero necesario para crear unas termas, me parece bien, ¿no? Porque sería No es una prioridad. no es una prioridad como tal, ¿verdad? Porque digo, como tal no es prioridad, no es algo imprescindible. Pero si se consigue un buen acuerdo con empresas que quieran invertir en el departamento y en esta obra en particular, bueno, eso podría ser importante, no solo por lo que implica tener unas termas, porque mucha gente de repente que viene del propio, no solo del departamento, sino de otros departamentos vecinos, o incluso de Brasil, que muchas veces pasan por acá y van para las termas del Arapey, el terma del Daimán, entre ellas. Bueno, acá tendríamos la posibilidad de tener nuestras propias termas con todo lo que implica de mano de obra, no solo en la construcción de la misma, sino también después, una vez que esté funcionando, y todos los negocios que siempre traen unidos a eso, ¿no? Así que sería algo que si se logra un buen acuerdo, estamos de acuerdo, sin duda. Se ha hecho mucha política con eso por parte del gobierno actual, de haberlo dado como un hecho, como que ya estaba comenzando la obra prácticamente, que al final no salió nada. ¿Y cuál es su opinión acerca de la plata el préstamo que se votó en la Junta Departamental con ese fin? Y bueno, sí, digo, siempre lo más lamentable de estas cosas es crear falsas expectativas a la gente, sobre todo cuando dice, bueno, con esto vamos a dar mano de obra, vamos a dar trabajo y después queda nada, ¿verdad? Y bueno, eso hay que investigar, de verdad, si efectivamente está ese dinero, si se dispuso, si llegó ese dinero, si está disponible o si no está disponible, por qué no está ahí, dónde está. ¿Cómo se mejora las condiciones laborales, para la propuesta laboral para el artiguense? ¿Cómo se genera mano de obra? Bueno, las condiciones laborables sabemos que es un tema que no es fácil, ¿no? Yo creo que nadie va a decir, bueno, yo el otro día voy a tener la solución definitiva, porque de hecho hace muchos años que Artigas son esos departamentos postergados una y otra vez, tanto por gobiernos departamentales como por gobiernos nacionales, que podían propiciar. Por lo general los gobiernos nacionales han propiciado el establecimiento de empresas, por lo general en el área metropolitana, en Canelones, en Montevideo, en San José, pero en lugares más lejanos como Artigas, no, bueno, entonces hay que tratar de no solo, está en el intendente, no solo hacerlo protocolar, sino a presentar al departamento, a la intendencia, sino también actuando con otros organismos nacionales e internacionales y con el propio gobierno central para tratar que hacer propicia que vengan, que sea un área para invertir acá el departamento de Artigas y que puedan venir fábricas o empresas a instalarse, que se les dé determinadas condiciones que en definitiva sirva al propio departamento de Artigas y bueno, y crear mano de obra. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, que más allá de los lugares como hay habituales, por lo general públicos acá en el departamento, que la intendencia, no solo aquello que se votó o se dio de alguna manera desde el gobierno central en la administración anterior, con el COVID-19, propiciando trabajo en todo el Uruguay, sin perjuicio de eso, que después se fue prolongando o innovando, que la propia intendencia pueda tener una bolsa de trabajo, quincenas, aquellas viejas quincenas que había en gobierno hace muchos años anteriores, porque la quincena para mucha gente que de repente no tiene ningún trabajo, tener 15 días de trabajo no es poca cosa. Por un lado, el trabajo dignifica, pero le permite también llevar el sustento a su familia. Y en ese sentido habría que tratar justamente de propiciar a padres y madres, jefas de hogar muchas veces, con niños menores, con niños a cargo, para justamente que fuera una entrada. Eso es innovable, ¿verdad? Y a la vez que pueda ir teniendo distinta gente esa posibilidad, ¿no? Tampoco que sean siempre para los mismos, ¿no? Porque si no, se convierte en otro estilo de horas extras también, ¿no? Debe tener la Intendencia una participación mayor en construcción de viviendas, independientemente del Ministerio de Vivienda que responde al Gobierno Nacional, pero la Intendencia debe involucrarse más porque hay muchos artiguenses viviendo muy mal. Sí, Artigas es un lugar que ha faltado históricamente vivienda, mucha gente que a veces que vive en lugares inundables, entonces muchas veces se le da soluciones y después vuelven al mismo lugar, o incluso está demostrado gente que se le da vivienda y después terminan vendiendo esas viviendas y yendo a un nuevo asentamiento. Pero la Intendencia tiene que jugarse sin este sentido y propiciar que existan terrenos disponibles para el Ministerio de Vivienda justamente. No hay que perder de vista que durante la administración anterior, que justamente los ministros de Vivienda, primero la ministra, después el ministro eran de Cabildo Abierto, Artigas fue justamente esos departamentos, yo creo que el único departamento donde la comuna no le facilitó terrenos
de la Intendencia para hacer vivienda, cosa que en otros departamentos pasó, entonces vaya que es importante. El mismo plan MEVIR, ¿verdad?, que antes era solo para la fabricación de vivienda rural, que sabemos que se ha ayornado de alguna manera, y hoy día también en la ciudad también han construido en diferentes lugares, sobre todo en la periferia de las ciudades. Tema salud, que es su área justamente, doctor, y una reclamación histórica del departamento de la ciudad de Artigas, que es el CTI, que se había dicho que era un hecho también, el propio ministro vino dijo que en pocos meses estaría, que al final no quedó. La Intendencia en su gobierno, si así lo decide la población, ¿tendrá una participación importante también para que esto se concrete? Sí, sin lugar a dudas, en el interior sobre todo, y Artigas no escapa a ello justamente, históricamente la comuna tenía una participación activa en lo que tiene que ver no solo en temas salud, temas seguridad también, que si bien no son propios de la Intendencia, bueno, puede actuar trabajando junto, en este caso a los organismos que tienen que ver con la salud, pero fundamentalmente con ACE, ¿verdad? Porque estamos hablando de un CTI para el Hospital Lugar, que viene a ser una dependencia de ACE. Bueno, que ACE sabemos que es lo que le da cobertura en salud a todo el Uruguay con más del 40% de la población. En este sentido, nosotros apoyamos, por supuesto, esa creación de un CTI que sea propio de acá de Artigas, de ACE, ¿verdad? Y nosotros planteamos también crear un helipuerto allí, muy cerca allí mismo, donde está el hospital, para facilitar el traslado de pacientes críticos y no tener que ir hasta el aeropuerto local, por ejemplo. Eso sería una cosa que... Y bueno, en la periferia también, porque en general, aquello del principio de Pareto fue un economista italiano que decía que el 20% de la población tiene el 80% de la riqueza de un lugar. Y eso, si uno entra analizando distintos órdenes de la vida, en distintas circunstancias, eso se cumple también. Y bueno, y que vaya que la parte más importante de la salud, muchas veces uno puede justamente en la periferia, las policlínicas barriales, que la Intendencia tiene un papel importante y puede llegar a tener más importante todavía, no solo con policlínicas propias, pero con personal de ACE, o incluso con el capital humano, médico, enfermero, entre otros. Y en este sentido habría sí que también que apuntalar todo eso. Pienso que en nuestro caso acá en Artigas sería muy importante una participación activa, incluso trabajando con la parte de especialistas. Artigas tiene un gran problema de déficit de especialistas. Sabemos que hay listas de espera muy grandes para oculistas, para oftalmólogos, por ejemplo, entre otras cosas, pero también a veces pasa con temas odontológicos. También, bueno, en este sentido podría la Intendencia tratar de trabajar en consecuencia para mejorar todas estas cosas. Incluso, bueno, lo que hay que tener claro acá, que en la administración anterior sabemos que había muchas quejas, sigue habiendo, lo que tiene que ver con el hospital de Artigas e incluso el de Bella Unión también, y bueno, la red periférica, que eso no hay que perder de vista, que todo ese trabajo estaba a cargo del gobierno, era blanco eso, ¿verdad? Uh-huh. Al contrario del director departamental de salud, que era el doctor Marco Leonardo, que era un cabildante, que hizo un excelente trabajo. Pero el director departamental de salud lo que hace es gestionar, justamente sería como el Ministerio de Salud Pública acá en Artigas. Claro. Y vaya que le tocó actuar pues, desde el COVID, todas las otras enfermedades que llegaron al Uruguay, incluso enfermedades que tienen que ver con animales muchas veces, pero que el director departamental de salud tiene que estar atento. Por lo tanto, hay que mejorar mucho eso, un déficit importante. Yo creo que hubo una mala gestión acá, porque sabemos bien que hizo mucho durante todos estos años, estos 5 años. Nosotros mismos como director del Instituto Nacional del Cáncer, nunca nos faltó medicamentos, nunca, es más, dimos incluso, propiciamos estudios que de repente no era obligación ni siquiera en las mutualistas, y sin embargo nosotros lo hicimos, y lo mismo pasó con tecnología y otro tanto, ¿no? Bien, hay varios temas relacionados al gobierno departamental, varias problemáticas que hay que atender. Una de ellas es el tránsito, complejo en el departamento, con un desorden que es evidente. Y otra situación también problemática son los animales sueltos, que han originado en el tránsito también inconvenientes, porque han originado accidentes con personas que han fallecido, personas que han quedado con enfermedades, con problemas de movilización, de movilidad. ¿Cómo analiza usted esto y qué tiene proyectado para mejorar estas dos áreas? Sí, tránsito, seguridad, porque se entra en seguridad, eso también, ¿verdad? Bueno, salud ya dijimos. Nosotros pensamos que hay que hacer mucha educación al artiguense, no solo al conductor de los distintos tipos de vehículos, sino también al peatón,
porque muchas veces los accidentes pueden pasar por los conductores, pueden pasar también por los peatones, ¿verdad? Que no respetan la norma de tránsito. De repente, en vez de pasar en la esquina, en la cebra con el semáforo, pasa una mitad de cuadra o aparece detrás de un vehículo. Y lo que tiene que ver es un gran problema de Artigas, sí, pasa en otros departamentos, pero en menor cuantía, el tema de animales sueltos. Acá uno sabe que acá se utiliza mucho el caballo, fundamentalmente, como medio de transporte, pero aparte como para llevar carros, muchas veces para hacer el trabajo de mucha gente que vive de eso. Entonces nosotros pensamos que habría que tener una guardería para animales, que durante la noche, por ejemplo, debe quedar suelto, que muchas veces el propio dueño, a veces no solo el riesgo que implica de accidentes, sino que muchas veces el dueño pierde los animales, y vaya que es importante, porque a veces para el dueño es lo único que tiene. Entonces crear alguna guardería, ver algunos predios municipales que siempre hay estas cosas, para que puedan pernoctar ahí durante la noche. Bueno, el otro día lo necesita, lo levanta. Eso mejoraría. ¿Sería gratuito para la gente que tiene el caballo como una herramienta de trabajo, digamos? Sí, yo entiendo que debería ser gratuito, sí, porque por lo general la gente que se dedica a estos trabajos, digamos, el ingreso que tiene muchas veces, saca para la diaria, como decimos habitualmente. Entonces no le podemos estar poniendo un nuevo impuesto o poniendo un cobro. Sería algo que, bueno, sería porque en definitiva, lo que uno ve de repente como un gasto, y quizás sea una inversión, porque uno con eso evita accidentes. Un accidente, por ejemplo, tiene un accidente, una persona o fallece o para un CTI. ¿Cuánto cuesta un día de CTI? Y hoy día debe andar como $2.000-3.000 por día un día de CTI. Entonces va a ser importante no es gastar sin invertir, y invertir en seguridad, y a la vez le estamos dando una mano importante a las personas que son dueñas de esos animales. Los controles en el tránsito deben ser más pesados y las multas más pesadas también. Yo creo que siempre cuando uno va a hacer algo que tiene que ver con impuestos, con multas, siempre hay que educar a la gente primero. Bueno, primero tenemos que educar a la gente, que sepan administrarse, tener el buen comportamiento que deben tener los ciudadanos entre todos, y después sí un periodo de conocimiento, que sepan pararlo y decir, bueno, usted cometió tal infracción, esto no puede hacer lo que hizo. Sí, educación, mucha educación. Y después hay que analizar a ver si, porque muchas veces esas faltas ya existen, simplemente que no se controla. O la gente como de repente dice, esto acá no importa, acá uno puede andar sin cinturón de seguridad, no ando con el cinturón de seguridad. Eso, por ejemplo, tan sencillo como eso. Claro. Y entonces, educación y después, bueno, actuar en consecuencia. ¿Es a favor de que todos los ingresos a la comuna sea por concurso? Sí, yo capaz que tengo un tema que siempre mis cargos han sido por concurso, no los cargos, digamos, no un cargo político, me refiero a los cargos habituales durante tantos años. Entonces yo creo que sí que el concurso le da posibilidad de todos poder participar. Bueno, que uno en las mejores condiciones va a ser el que va a actuar. No estoy hablando de cargos de confianza, que siempre son necesarios, ¿no? Porque cargos de confianza siempre necesito gente que uno confía, gente que tiene determinada expertise y que tiene que acompañar a uno en distintas áreas de repente. Pero aquello que sea de funcionario debería ser por concurso. Sabemos que en el gobierno anterior nacional eso se quiso hacer, pero lamentablemente fue justamente el Partido Nacional que no quiso. Por lo que tengo entendido, ahora de nuevo está en estudio eso para ver cómo es en el gobierno central. El gobierno central en cargo de funcionarios se ingresa por concurso, no hay de amiguismo. Uno que ha estado en cargos importantes, bueno, una y otra vez de repente la gente pidiendo por trabajo, y bueno, nosotros no podemos, no existe más aquello de la colocación, no existe más aquello del político que alguien lo presentaba hoy día, es todo por concurso, el cargo que sea. ¿Cómo analiza la campaña política en lo departamental? Primero, la aceptación que está teniendo usted en la población con su propuesta, y después cómo analiza en general con una campaña bastante atípica, donde por el Partido Nacional, por ejemplo, hay también una división muy importante, 2 sectores bien divididos, y una campaña de Emiliano Solavilla que más se apunta a la exdiputada que con promocionarla que al propio candidato, ¿no? Sí, yo creo que hay cosas que son lamentables, ¿verdad? Justamente lo último que me decía, no me lo contaron, yo lo he visto, por ejemplo, a la exdiputada de repente yendo en una camioneta, yendo con gente atrás, dirigiendo toda una movida, sin el propio candidato, ¿verdad?
o uno lo ve en las listas, lo ve apareciendo. Yo creo que acá hubo un tema que por un lado el Partido Nacional se vio obligado a no autorizar a la diputada que fuera ella una candidata. Pero sin embargo miró para el costado cuando aparecen las listas, cuando aparecen, uno mira la cartelería, todo, y muchas veces luce más la figura de ella que el propio candidato a la intendencia. Creo que eso está muy mal. Ahí yo creo que hay pero claro, como eso no se pena, pero hay una falta de ética, entiendo yo, ¿no? Después, más allá de eso, yo creo que nosotros por lo menos venimos haciendo una campaña muy importante, ¿verdad? Que creo que con mucha visibilización en todo el departamento. En nuestro caso incursionamos en la política partidaria, ya por fines de 2023, enero, febrero de 2024, pues tuvimos que participar en todas las instancias, crear nuestra agrupación Viento del Norte, la 2828, ir a las internas, votar bastante bien, diría, por ser nueva en la política, participar en octubre y en febrero de este año, lograr justamente que no solo los convencionales propios nuestros de la agrupación Viento del Norte, sino de otras agrupaciones de Cabildo, que en la última elección había 6 agrupaciones, nos eligieran, se encolumnaran detrás de nosotros, porque vieron en nosotros la persona idónea, la persona formada para gestionar la intendencia, que es importante. Estamos trabajando muy bien, el puerta a puerta, que me gusta mucho hacerlo, no solo porque es una actividad linda, la actividad física misma de andar, el caminar, claro, que es lo mejor para la actividad física, sino poder hablar con los vecinos, y muchos que nos conocen, o que dicen que nos siguen ya sin conocernos de antes, nos siguen por los programas nuestros de televisión, de radio, y que nos alientan. Y yo pienso que Cabildo Abierto acá en Artigas, nosotros podemos ser la sorpresa acá, porque todo mucho de repente, yo hoy venía escuchando un programa radial cuando me levanté temprano y venía desde mi pueblo Sequeira, un programa radial que de alguna manera estaba inclinando la balanza, porque decía, esto se está entre el frente y los blancos. Y yo digo, y los colorados, los cabildantes, Cabildo viene trabajando muy bien. Cabildo, si bien votó mal en el país, en Artigas no fue de los que votó. Entonces, yo creo que tenemos 2 agrupaciones, 2 sectores fuertes, que podemos cambiar las cosas acá en el departamento de Artigas. Sobre todo nosotros, que venimos precedidos de una administración en un organismo importante, donde nos toca lidiar con distintos estamentos, lidiar con gremios, que importante, como gremio de la salud. Entonces estamos preparados, y es lo que yo siempre digo a la población, que lo que tiene que ver con la elección nacional, que uno vota al partido, uno vota al candidato. Ya se eligió el gobierno que Frente Amplista, se eligieron los representantes departamentales, uno blanco y otro del Frente Amplio. Ahora hay que votar a la persona, sin importar el partido. Hay que ver a la persona que reúne las condiciones para llevar adelante. Yo, si llego a la intendencia, voy a trabajar con los mejores. Es decir, yo voy a proponer, si de acuerdo a mis asesores y el conocimiento que tengo, si tengo que poner uno del Frente Amplio, blanco, colorado, de quien sea, o alguien de repente que sea político, porque reúne la expertise, la idoneidad para ocupar determinado cargo, determinada posición, lo vamos a hacer, porque ya lo hemos hecho en otras organizaciones. En el área de la educación, ¿es a favor de una UTEC en Artigas, como también se habló mucho en estos últimos tiempos de campaña política? Sí, el tema de la UTEC, siempre yo creo que es bueno que si uno puede tener en el departamento distintos estamentos, distintas formas de aprender, los distintos niveles, ¿verdad? La escuela, el liceo, la agraria, la escuela industrial y la universidad, también eso es importante, porque a uno nos tocó vivir, tener que irnos a Montevideo, pero hay gente, por suerte hoy día hay universidades más cerca, no como Salta, incluso Rivera, Paysandú, pero si no pudiera tener acá, sería mucho mejor. Si nosotros estamos de acuerdo con eso, si se puede hacer, hay que ver después si se puede hacer, porque siempre el tema que tenemos acá es un poco aquello de lo que pasa también con los especialistas en la salud, que a veces uno tiene que, uno tiene que tener gente formada para educar, para enseñar. No es decir, abro tal cosa y ya claro, pongo a cualquiera si tiene la idoneidad. Tenemos que tener gente formada, pero por supuesto, yo estoy de acuerdo que si uno puede completar todos los estudios acá en el departamento sería mucho mejor. Estamos hablando con el doctor Robinson Rodríguez, candidato a la intendencia por Cabildo Abierto. Vamos a ir a una pausa. Luego, para el cierre, tenemos un último bloque con ustedes, Robinson, para hablar de Robinson ciudadano, padre de familia, hijo, médico, para hablar de su biografía personal. ¿Te parece bien? Con gusto. Bueno, vamos a una pausa. Ya seguimos.
Si tu cédula termina en 5, en mayo, afiliate a Gremeda. Contás con emergencia móvil en Montevideo. Tenemos CTI propio en Artigas. Autogestión web. Cobertura médica en todo el país. Todos los medicamentos recetados por tu médico. Si te afiliás, ganas 1 año de Medicur gratis. Y al segundo año, pagás solo la mitad. Afiliate a la institución de salud del departamento. Sumate a Gremeda. El préstamo aguinaldo de Comaja ya está disponible y usted puede solicitar hasta 15.000 pesos. El periodo de solicitud va hasta el 30 de mayo y lo puede pagar hasta el 30 de junio con una tasa de interés muy baja. Puede solicitar hasta el 30% de su aguinaldo líquido de diciembre o el 15% de su último sueldo y se lo lleva en el momento. Sujeto a aprobación crediticia. Recuerde pagar en fecha para participar de los sorteos mensuales por 10 vales de 2.000 pesos cada uno. Comuníquese con la sucursal o vía Facebook e Instagram para más información. Comaja, su cooperativa, amiga y solidaria. Soy Guillermo Gastiazoro, Frente Amplista, hijo de esta tierra. Artigas tiene de los peores índices del país. No nos podemos permitir más esto. La desocupación, la informalidad, en un departamento tan rico. Necesitamos un desarrollo productivo, real, y por eso queremos construir acá un parque industrial, una zona franca, y así poder hacer el verdadero desarrollo que Artigas necesita. Ese es el cambio que nosotros queremos hacer. Es tiempo de cumplir en Artigas. Bienvenida, Esperanza. En los últimos meses, más de 200 contenedores fueron incendiados y destruidos por descuido o vandalismo. Si usted visualiza humo o fuego en un contenedor, ayúdenos a evitar que las llamas lo destruyan. ¡Vecino, vecino! ¡Fuego, fuego! Con precaución, se recomienda volcarlo hacia un costado para retirar los residuos y de inmediato llamar al 911. Cuidemos lo que es de todos. Intendencia Departamental de Artigas. El motivo es la 40, el motivo es cambiar Artigas, el motivo es darle lo mejor que podemos para nuestro departamento. Y me imagino que ustedes no están por un show, no están por un espectáculo, no están por una cerveza, no están por un choripán. Están porque realmente creen en nosotros, que somos el mejor equipo del departamento, somos el único equipo que realmente puede hacer algo por Artigas. Somos los que tenemos los mejores proyectos, somos los que tenemos la plancha más seria y principalmente la plancha más honesta. Nosotros no tenemos vergüenza de salir, nosotros damos la cara, no nos escondemos atrás de gente que está procesado para hacer campaña. Nosotros salimos y damos la cara. ¿Por qué? Porque queremos realmente mostrar lo mejor para Artigas y dar lo mejor para Artigas, y vamos a dar lo mejor para Artigas, porque somos la 40 y la 40 vino para quedar. Que Artigas se merece un cambio, Artigas va a cambiar y nosotros podemos hacerlo. Quiero ser intendenta porque como mujer artiguense lucho por una sociedad con más derechos, más equidad, más libertad y más justicia social. La política es una herramienta muy valiosa para cambiar la realidad, con compromiso, cercanía y un departamento más participativo y sustentable. Sumate a esta campaña, hay mucho por hacer, por un departamento lleno de oportunidades. Sabremos cumplir. Votá Marianela Olivera, intendenta de Artigas. Bienvenida a la esperanza. Todos juntos por un porvenir, con un líder a quien seguir. Porque queremos vivir mejor. El 11 de mayo, votamos a Wilfredo Correa para que sea nuestro futuro intendente. Wilfredo Correa, lista 44. Lista 44. Depende de vos. Sector de los Pueblos Libres.
El tiempo de concretar la esperanza ya comenzó en todo el Uruguay y es hora de declarar un tiempo de avances, unión y trabajo también en Artigas. Nuestro departamento merece liderazgo y acción para que la inseguridad, el desamparo y el deterioro no sean parte de la vida cotidiana. Declaramos que es tiempo de movilizarse y es tiempo de cumplir. En 2024, Uruguay ha demostrado que quiere un nuevo camino, pero las transformaciones en cada departamento dependen ahora de las elecciones de mayo. Y el Frente Amplio tiene un programa fuerte y popular en todo el país. Esta es nuestra hora. Vamos a construir el departamento que queremos. Es tiempo de cumplir en Artigas. Bienvenida, Esperanza. Ciudadanos artiguenses, este 11 de mayo votamos por la 25-25-19 Emiliano Soravilla Intendente, Carlos Juan Martín Edil, para fortalecer la democracia, para que el pueblo tenga representación y voto, de tener recursos y mejorar su calidad de vida. Eso es un trabajo que vamos a hacerlo nosotros a través de la Junta Departamental, trabajando con Edil, con nosotros. Vamos a trabajar a través de la Junta y como Edil para que el desarrollo de este pueblo sea muy importante. Muchas gracias. Como siempre, apostando a la agricultura, horticultura, muy importante para el desarrollo de los ciudadanos artiguenses y también de la zona este, en donde nosotros a través de la Junta Departamental vamos a trabajar para que haya más inversión y haya más trabajo para todos los artiguenses. Para que esto sea posible en Artigas, votamos para Emiliano Intendente Carlos Juan Martín Edil, 25-25-19. Artigas necesita una transformación profunda. Necesitamos más empleo, necesitamos más desarrollo. Necesitamos también que una intendencia se encargue de los principales problemas de la población. Mejores plazas, mejor camería rural, mejor infraestructura y sobre todas las cosas un compromiso de un gobierno honesto y transparente. Juntos lo podemos lograr. Es tiempo de cumplir en Artigas. Bienvenida, Esperanza. Bien, continuamos aquí en Mirada Artigas por Radio Uruguay, por Canal 5, en este último tramo del programa de hoy, con la visita del candidato a la Intendencia por Cabildo Abierto, el doctor Robinson Rodríguez. Usted es oriundo de Artigas, nació ahí en el pueblito Sequeira, ¿no? Nacido en aquella época, hoy sigo diciendo pueblito Sequeira por el cariño que tengo, pero hoy día ya es pueblo Sequeira. Ya no dejó de ser pueblito. Exactamente, yo siempre hace años que vengo diciendo eso, que el pueblo Sequeira ha sido de los pocos pueblos que ha crecido. Que porque no es que no se vaya la gente de Sequeira, se van también, pero hay muchos pobladores de otras ruralidades, incluso de la ciudad también, que van a Sequeira porque tienen determinadas condiciones que no hay en otros lugares, que muchas veces están perdidos, que no tienen medio de transporte, no tienen a veces ni escuela siquiera, y menos liceo, un medio de transporte ágil, ¿verdad?, entre Salta y Artigas pasando por Sequeira, incluso también con una empresa que sale del propio Sequeira para llegar a Artigas. Y en este sentido nosotros nos criamos allí, fuimos a la Escuela Rural número 28, por eso mi lista con la cual vengo trabajando, la 2828, es un homenaje a nuestra Escuela Rural número 28, Pueblo Sequeira, donde nosotros egresamos allí como abanderado del pabellón nacional y bueno, tuvimos la oportunidad de desfilar con orgullo en las fechas. ¿Fue buen alumno entonces de chico? Y decían que sí, que era buen alumno. Yo tuve, creo que lo fundamental fue mi madre justamente, en el hogar, que nos fue la primera maestra que tuvimos, y después cuando llegamos a la escuela prácticamente ya teníamos mucho conocimiento. Hay una anécdota que yo cuento, que no sé cómo sucedió, que yo iba a esa escuela ya desde aquella época, había bien claro de 8 a 12 y después de 13 a 17, yo iba a primer año de tarde y no sé por qué, había una maestra que era de sexto año, que era de Salto, y no sé por qué empecé a ir a la clase de ella, entonces yo iba prácticamente, estaba todo el día, iba de mañana a sexto año, y yo no la había visto nunca más, y en esto de andar haciendo prevención por todo el Uruguay, la otra vez me recibió, me hizo un homenaje ahí en Salto, y ella decía que el primer día que yo fui al salón de ella, fui con unos ramos de flores silvestres, y después empecé a ir a la clase, y después era el primero en llegar, y que un día miró a ver qué era que yo estaba anotando, y era todo lo que estaba dando los sextos años, yo ya el primero, y me ponía cuentas complejas y las hacía todo. Entonces, esa es una anécdota. Después trabajé mucho también en la época del maestro Juan, que llegó allá medio perdido en Pueblo Sequeira, y bueno, yo lo llevé por todo el pueblo. Tuvo mucho tiempo el maestro ya, ¿no? Sí, tuvo tiempo, sí, pero a mí fue maestro en cuarto año, y bueno, ahí en ese momento yo lo llevé a hacer el censo, sabía dónde vivían todos y cada uno de los pobladores, dónde había alumnos de edad escolar o no, y bueno, ya lo recibimos con la abuela Manesca, ¿verdad? Y
y me permitió eso de temprana edad hacer mucho por la gente más vulnerable, ¿verdad? Hicimos acá mismo en Artigas campaña, me acuerdo, campaña navideña para los ancianos de Pueblito Sequeira, se llama así, o del abrigo, el afrazado, consiguiendo distintas cosas para nuestros pobladores. Y hay una cosa que seguramente nadie se acuerda, que era aquellos clásicos que había todo el Uruguay canta en Durazno. Me acuerdo que en aquella época había muchos buenos folcloristas, algunos ganadores de premios, pero no tenían los recursos económicos para ir. Y nosotros organizamos acá en la propia ciudad de Artigas un festival allí en el gimnasio del Club Deportivo Artigas, y eso dio el dinero suficiente para que ellos pudieran ir y también quedara una parte económica para hacer cosas acá en nuestra ruralidad en esa época, ¿no? Sus padres ambos son fallecidos, lamentablemente, ¿no? Sí, lamentablemente sí, mi padre, Amos Rodríguez Fragua, volviendo de Salto, porque trabajó allí en el Paso del Sauce toda su vida. Le gustaba mucho el fútbol y bueno, las carreras de caballo. Mi madre, Leopoldina, una gran trabajadora, la verdad que una mujer increíble, extraordinaria, que cuando nosotros llegamos a la escuela, nosotros ya sabíamos leer, escribir, siempre me guió, ¿verdad? Y bueno, somos 6 hermanos, 5 varones, yo el menor de los varones, y mi hermana Rubinela Rodríguez, que es bien conocida porque ella es maestra, profesora egresada del IPA, profesora adscrita, ha trabajado mucho acá en Artigas, ha hecho mucho por Sequeira, ¿verdad? Cuando no había luz eléctrica, ella fue que se puso al hombro ese y se logró que fuera la luz eléctrica. Cuando fue el tema del agua, ahí nosotros, me acuerdo que andaba en aquella época haciendo una visita para irme a Francia la primera vez, y hacíamos allí una carta al directorio de OCE con que fuera algo más abordable para los pobladores y aquello vino aquel tornado que fue muy grande en Sequeira, con voladuras de techo, casas caídas, y bueno, de esa manera se apiadaron de Sequeira, no hay mal que por bien no venga, y terminaron llevando el agua a las casas con un precio mucho menor, y bueno, lamentablemente, si bien siempre estuvimos tratando de hacer algo desde el punto de vista médico, pero sí sobre todo en lo de especialistas facilitando, nosotros hicimos justamente estudiamos paramédico porque era un problema que había siempre en Sequeira, pero después por temas más bien yo creo que políticos o cuál fuera, nunca me dieron cargo de Sequeira. Hice medicina interna, después cuando hago oncología lo hice porque me pidieron que lo hiciera acá en Artigas porque no había oncólogos tampoco en esa época, pero después lamentablemente por política partidaria y de la otra política universitaria también le dieron el cargo a otro. Hoy por suerte tenemos un oncólogo, el doctor Luis González, que lo quiero mucho, fui su profesor, y seguimos trabajando juntos cuando tiene casos difíciles. Yo mismo cuando veo gente de acá que enseguida lo direcciono para que él sea que haga el tratamiento y seguimiento. Entonces, en ese sentido, bueno, hijo no tengo, pero sí me casé hace unos cuantos años con Aurea de la Piazza, de Paso de los Toros, ¿verdad? Y bueno, Pueblo Sequeira lo he llevado por el mundo. Vive ahí hoy. Lo he llevado por el mundo. Yo cuando estudié, que yo hice hice gestión hospitalaria, gestión de ciencia económica, hice también cuidado paliativo, hice un diploma de alta especialización en la Universidad Claude Bernard de Francia. Yo recuerdo que mi carnet decía Robinson Rodríguez en francés, pero lo voy a decir en español, nacido en Pueblo Sequeira, Artigas, Uruguay. Entonces fui el primero en hacer conocer Sequeira, no solo en el Uruguay entero, sino fuera de fronteras también. ¿Qué edad tiene hoy, Robinson? 63 años de edad, pero con mucha energía, con mucha fuerza, con la experiencia acumulada y con la formación adecuada para gestionar, para administrar y para poder interactuar con distintos estamentos y bueno, ni que hablar con el capital humano y sin importar el partido político, pues eso es lo que hemos hecho cuando hemos gestionado, incluyendo gente por su idoneidad, por su capacidad y no por la tienda política a cual pertenece. Tuvo siempre el apoyo de la familia cuando decidió incursionar en la política, que roba mucho tiempo y que a veces origina varios inconvenientes también, ¿no? Bueno, sí, eso es fundamentalmente molestias en el ámbito. Sí, diría que no, más bien que me apoyaran y me están apoyando, ¿no? Pero yo siempre digo a decir, pero me han dicho, sí, pero no solo mi familia, sino la gente en general, decir, yo que doctor, usted que con todo el conocimiento que tiene, con todo lo que ha hecho por el Uruguay y meterse en política, vio como en la política, y digo, bueno, pero es una cosa que quiero hacer, porque yo lo veo en la política no como ir a conseguir algo para mí, no para tener un sueldo, sino como la manera útil de seguir haciendo cosas por el departamento de Artigas. La herramienta para servir, digamos. Exactamente, sí. Uh-huh. Y estoy en una edad que creo que la edad, la experiencia acumulada, pero los años me parece que con mucha ganas de hacer cosas, y bueno, hay gente que me acompaña y me va a acompañar,
pero sin perder de vista eso que les dije, ¿no? Que yo soy integrador, por lo tanto, conmigo aquel que quiera trabajar, que sea idóneo, que tenga una capacidad determinada para las cosas, yo lo voy a incluir sin lugar a dudas. Bien, para terminar, un mensaje a la población, a los votantes de Artigas. Y bueno, reiterar lo que yo vengo diciendo, que la elección nacional, donde uno vota al partido de uno vota al candidato, eso ya es historia, que nosotros acá tenemos que votar a las personas sin importar el partido político al cual pertenezca. Y el que tenga las condiciones necesarias, el conocimiento, la capacidad para administrar, para ser buen administrador, y creo que nosotros, por lo tanto, yo les pido a toda la población, es importar el partido político que pertenezca, porque hay mucha gente que hoy día ya no tiene un partido, sino que va votando, dependiendo un poco si es departamental o nacional, pero que me presten su voto, que nos voten a la 2828, que nosotros estamos preparados para hacer una gestión muy importante, necesaria para Artigas, para sacar a Artigas de todo eso que ha quedado atrás, siempre postergado, tanto por los gobiernos departamentales como por los gobiernos nacionales, y bueno, que los más postergados sean los más privilegiados. Muchas gracias, doctor. Un gusto haber recibido su visita aquí. Espero que se haya sentido cómodo con la entrevista y bueno, para nosotros fue un placer. El gusto otro día vamos a hablar de la salud, como lo había hablado anteriormente, de una entrevista específicamente por el tema de la salud y del cáncer, que es su especialidad. Efectivamente, sí, todo lo que tenga que ver con la promoción de salud y la prevención en general y la prevención del cáncer en particular es un tema que me gusta mucho, que hemos trabajado mucho y estamos abiertos a ello. Mucha suerte. Gracias. Nos acompañó hoy el doctor Robinson Rodríguez, candidato a la Intendencia por Cabildo Abierto, y estuvo aquí en Mirada Artigas por Radio Uruguay y por Canal 5. Nos estaremos reencontrando la semana que viene. Que pasen bien, que tengan un buen fin de semana.